estudiante de octavo semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad de los Andes y la calidad del aire en Bogotá está preocupantemente mal, principalmente porque no cumplimos con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud para calidad del aire en términos de material particulado de tamaños 2.5 y 10 micras. Entonces estamos encontrándonos con niveles que son potencialmente peligrosos para la salud, especialmente de la población de mayor riesgo, que son los ancianos y los niños menores de 5 años. Creo que la gente utiliza bicicleta, algunos porque les rinde más y es más eficiente para ellos, y otros porque simplemente quieren hacerlo como una forma de integrar el ejercicio a su vida. Creo que un sistema que sea principalmente basado en el uso de la bicicleta como sistema de transporte, es decir, si eliminamos todo transporte particular, llevaría a unos niveles de calidad del aire excepcionales para la ciudad y bajaría mucho el efecto negativo de este servicio ecosistémico, porque nos encontraríamos con una menor cantidad de riesgos de salud como enfermedades cardiovasculares, respiratorias e inclusive casos de cáncer. Está en un mal estado, como en muchos lugares del mundo, pero no está en un punto crítico en el que no se pueda respirar. Pues evidentemente disminuiría el porcentaje de contaminación de los vehículos y eso, pero yo creo que en un plano más grande, pues la contaminación no solo se da por estos medios, sino también por fábricas. Pues digamos que en un principio la combustión de los vehículos produce pues unos agentes contaminantes que reducen la calidad del aire, ¿no? Y este es un servicio ecosistémico. Porque me aburrí del tráfico. Llego sin el estrés de los trancones de Bogotá. Tengo muy buenas rutas de casa a la oficina, hay muy buenas ciclorrutas, entonces es como llegar paseando a trabajar. ¿Dónde más para el trabajo? Es pues un medio de transporte que me gusta mucho, se puede disfrutar como andar en bicicleta y el paseo, más que a veces ir en carro, porque pues es más saludable y porque actualmente la promueven mucho, existen muchas posibilidades cerca donde yo vivo para montar bicicleta. Para ahorrarme el tráfico, sobre todo, camino menos, gano tiempo y voy más rápido donde quiero. Para ahorrar tráfico, entonces para llegar más rápido a los lugares cercanos. Yo por ahí 2 o 3 veces por semana. Trato de todos los días, hay a veces que llueve y me da un poquito de perecilla. Normalmente monto por ahí entre 2 o 3 veces a la semana, siempre los domingos y entre semana cuando necesito hacer cosas cerca a mi casa. Por un lado ayudas al tráfico de Bogotá, pues es un carro menos en las vías. Y por salud me parece que es una buena forma de estar tranquilo, de llegar sin angustias al trabajo, de dedicarte un tiempo para ti. No, para trabajar. Cuando tengo algún plan cerca o ir a comer o cosas así, tenga afán, prefiero ir en bicicleta que en carro. Por ejemplo, que sepa que hay ciclorrutas en mal estado o que en algunos puntos haya ciclorruta y después deje de existir o no cuadre. Sé que hay algunos sitios a los que no puedo llegar tan fácil y puede más bien ocasionar un accidente. Digamos, hay ciclorrutas que están muy afectadas por las raíces de los árboles, entonces pues eso también no son los caminos más cómodos para recorrer. Los animales que se les ocurre ir a toda velocidad, me molesta cuando hay señales de bicicleta y está en rojo y la gente se siente avivata y resuelve que se las pasa.
Cuando no hay ciclorruta, por ejemplo, que tengo que coger la autopista, cosas así que no tiene una ciclorruta, pues prefiero irme en carro por seguridad. Es muy positivo además porque optimiza el espacio, porque uno ocupa con su medio de transporte como un espacio proporcional para movilizar a una persona, y no como hoy en día que digamos una persona se mueve en carros que son extremadamente grandes y arman pues mucho trancón, y además pues de lo que ya conocemos de la contaminación y demás. Los días que hacen en Bogotá, el Bogotá sin carro, y miden el efecto de la polución en el ambiente, tiene impactos grandes. Creo que sí podríamos todos ayudar mucho al tema del medio ambiente si montáramos o nos trasladáramos con medios como la bicicleta. Muchas veces nos vemos trasladándonos pedazos muy cortos en carro por pura comodidad. Yo creo que es un cambio porque uno ya no tiene que montar ni en bus, ni en taxi, ni carro, entonces no contaminas el medio ambiente. Y claro, pues es mejor porque hay menos contaminación, es más... Y claro, a veces te toca ir detrás de los buses o algo, entonces el humo y todo lo que botan, y claro, uno respira todo. Pues va a ser una ciudad seguramente más ordenada y con más conciencia, creo, porque además desde pues que se ha promocionado mucho la bicicleta últimamente nos hemos vuelto también más conscientes como peatones, como conductores pues de vehículos, y como personas que utilizamos la bicicleta nos hemos vuelto como más conscientes de las normas y de quién está alrededor nuestro, y pues también por el impacto ambiental y por el impacto también como ocupacional y de movilidad que genera pues el espacio que ocupa un carro y una bicicleta. Espero que sea mucho mejor porque está muy complicado. Somos demasiados viviendo en una zona pequeña con una concentración muy alta, y si no buscamos alternativas que sean buenas para la ciudad y buenas para las personas, va a ser muy complicado. Los sistemas de transporte fuera del carro no son buenos. En específico, digamos, en el nuevo carril que habilitaron sobre la 11 desde la 100, que lo uso bastante, tienen como personas que lo guían a uno y lo instruyen como sobre cómo usar el carril, dónde se puede cruzar y cuáles son como las diferentes posibilidades para usar bien este camino y cómo no ponerse en riesgo y pues que se pueda disfrutar mejor. Entonces que hay como un punto donde todavía le pueden enseñar a la gente y están como creando conciencia de cómo usar bien estos espacios. Me gustan mucho los carriles compartidos, me gusta mucho más que cuando eran ciclorrutas en los andenes. No, yo creo de verdad que si Bogotá fuera más seguro, si la ciudad garantizara más rutas y más seguridad, creo que la gente montaría mucho más en bicicleta.